Pues bien, vamos ahora sí a comenzar nuestra sesión del día de hoy. Y anteriormente pues ya habíamos visto lo que son las cónicas de elipse. Comentamos que un caso especial de la elipse era la circunferencia. Y también vimos lo que es la hipérbola. Entonces, hoy vamos a continuar. En este caso vamos a terminar de conocer las cónicas, o bueno, recordar las cónicas con la parábola. Y también vamos a tomar en consideración lo que vendría siendo la, la cuestión sobre traslación de ejes. Traslación, rotación de ejes, nada más mencionar cómo se realizan esos procesos y también comentar un problema en particular sobre cómo, cómo podemos forzar a que una cónica tome una u otra forma, dependiendo obviamente de su ecuación. Bien, entonces, aquí lo que quiero que comentemos es respecto a la parábola. Y entonces tenemos que la última de nuestras cónicas es la parábola. Bien, aquí, a diferencia de las ecuaciones de la elipse y de la hipérbola, las ecuaciones en forma canónica que vimos la sesión anterior, en lugar de tener dos formas, recordarán que el semieje mayor de la elipse podemos asociarlo a X o a Y. El semieje transverso de la hipérbola podemos asociarlo a X o a Y. En la parábola tenemos cuatro situaciones. Tenemos la primera, que es la más conocida, que es y menos k igual a 1 entre 4a por x menos h al cuadrado. Bien, aquí lo que vendría siendo h y k ya no nos dirían cuál es el centro de la parábola, porque las parábolas no tienen centro. A diferencia de circunferencias, elipses e hipérbolas, las parábolas no tienen centro. Estas son las coordenadas de lo que le llamamos el vértice. Bien, este elemento A es lo que le vamos a llamar la distancia focal. Y esta forma de la ecuación en particular me está indicando lo siguiente. Primero, dense cuenta que X es el elemento que está al cuadrado. Y aquí no tiene cuadrados, entonces en la parábola o X o Y están al cuadrado, pero no los dos. En esencia, la parábola que nos designaría esta ecuación estaría de esta manera. Digámoslo así, cuando x está elevada al cuadrado, la parábola la veo de forma vertical. Y si aquí hay un signo positivo, es decir, tengo 1 sobre 4a, significa que la parábola abre hacia arriba. La distancia focal vendría siendo esta distancia que estoy colocando aquí, donde este punto sería F, el foco de nuestra parábola, y el punto de aquí abajo es el vértice. Entonces, en esta posición de la parábola, el punto más bajo siempre es el vértice, de tal forma que la distancia entre estos dos puntos pues es precisamente A. Esa es nuestra distancia focal. Entonces, para construir una parábola,
lo que debemos considerar es dos cuestiones. Bueno, tres, de hecho son tres. La ubicación del vértice, la ubicación, la magnitud de la distancia focal y la magnitud de algo que se llama lado recto. Díganme si les puedo bajar para dibujar más grande la parábola y que podamos ver el lado recto. A ver. Entonces, tengo aquí esta parábola. En este caso, el punto más bajo es el vértice. Más o menos por aquí debería estar el foco. Sí, ya me mandó el mensaje. Díganme cómo se ve y cómo se escucha. Vale. El lado recto vendría siendo este. Y esta magnitud del lado recto es 4 veces la distancia focal. Recordemos que la distancia focal pues vendría siendo esta. Entonces, así es como construiríamos una parábola. Ubicando el vértice, a partir del vértice nos trasladamos hacia el foco mediante la distancia focal y al multiplicar esa distancia A por 4 de manera perpendicular, aquí perpendicular a esta distancia focal, tendríamos 4A, que es lo que le llamamos el lado recto de la parábola. Bueno, así es como dibujaríamos una parábola, así es como la construiríamos. Ahora, aquí, ¿qué es lo que sucede? Pues resulta que, como les comenté, hay 4 formas de expresar la ecuación en forma canónica de una parábola. Y pues en este caso, esas 4 formas tienen que ver con hacia dónde está dirigida esta curva. Aquí la estoy tomando desde el punto de vista, digámoslo así, como una parábola que se ve vertical y que abre hacia arriba. Pero en realidad puedo tener cualquiera de estas 4 configuraciones. Puedo tener la parábola de esta forma, así tal cual como la hemos comentado en este momento, que pues les recuerdo tiene como ecuación en forma canónica y menos k igual a 1 sobre 4a por x menos h al cuadrado. Puedo tener la parábola de esta forma, donde sigue en una posición vertical. Entonces, x siempre debe estar al cuadrado cuando la parábola la ven en una posición vertical. La diferencia es que aquí va a cambiar de signo la parte derecha de la ecuación en forma canónica. Esa es la diferencia entre tener una parábola que abre hacia arriba y una parábola que abre hacia abajo. X en ambos casos está al cuadrado, y es el término lineal, y entonces cuando es positiva la parte cuadrática, y abre hacia arriba, cuando es negativa, y abre hacia abajo. Estos dos casos en particular quiero que los tengan muy presentes, de que este signo negativo está asociado precisamente a la parte cuadrática, signo negativo o signo positivo, está asociado a la parte cuadrática de la parábola, porque con esto vamos a justificar más adelante lo que es el criterio de la segunda derivada, para que así ustedes tengan la noción de por qué se aplica para máximos y mínimos
el criterio de la segunda derivada. Entonces, estos dos son importantes que los tomemos en cuenta. Ahora, al momento nada más hemos comentado que la parábola tiene esta posición vertical, ya sea abre hacia arriba o abre hacia abajo. Pero también tenemos otros dos casos. ¿Qué sucede cuando la parábola está en posición horizontal y abre hacia la derecha? Bueno, en este caso, X va a ser la parte lineal. El lado recto se va a quedar exactamente tal cual, 1 entre 4A. Si quieren tomarlo como el lado recto 4A o la distancia focal A. Y la parte cuadrática ahora le correspondería a Y. Entonces, si vemos la parábola de manera vertical, significa que el cuadrado está asociado a X. Si lo vemos de manera horizontal, significa que el cuadrado está asociado a Y. Y por último, si ahora la parábola, en lugar de abrir hacia la derecha, estando en posición horizontal, abre hacia la izquierda, pues entonces la parte cuadrática asociada con Y lleva un signo negativo. Y pues es entonces cuando nos damos cuenta que la parábola es la única cónica que tiene 4 representaciones de sus ecuaciones en forma canónica, pues porque tiene 4 posibles posiciones. En el caso del elipse, pues ya vimos que puede tener una posición horizontal o una posición vertical. En el caso de la hipérbola sucede lo mismo. En el caso de la circunferencia, pues nada más tiene una posición, porque pues a final de cuentas, por donde quiera que le vean, la circunferencia sigue siendo una circunferencia. No tiene como tal una orientación. Y aquí, pues la parábola tiene 4. Tiene 4 formas en las cuales podemos reconocer a esta curva. Bueno, lo que hicimos la sesión anterior con la hipérbola y con la parábola, y con la elipse, lo podemos repetir exactamente de la misma forma aquí con la parábola, porque lo que podemos hacer a continuación es tomar una ecuación, completar cuadrados y dibujar cuál sería la situación de nuestra cónica en este caso. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Sí, ¿qué pasó? Ah, aquí podemos utilizar dos cosas. Primero, saber... Ay. Exacto, saber quién tiene el término cuadrático. Primero, saber quién tiene el término cuadrático. Por ejemplo, aquí el que acabo de encerrar, Y tiene el término cuadrático. Entonces, significa que la parábola está de manera horizontal y abre hacia la derecha. Bueno, de manera horizontal. Primero nada más veamos de manera horizontal. Sí, Guillermo, ¿qué pasó? Ah, ¿cuál? ¿La que está aquí arriba o la de abajo? Ah, ajá. Sí, sí, esa es la única diferencia en cómo se va a ubicar dentro del espacio. En sí, lo que podemos hacer es, cuando tenemos esta situación, podríamos decir que tenemos una función en términos de x, y cuando la tenemos en esta posición, tenemos una función en términos de y.
En esencia, analíticamente así es como lo podemos representar. Pero geométricamente, pues nada más lo vemos directamente en la posición horizontal o vertical. Ni nada. Ajá, ajá, exactamente. Ahora, ¿cómo ver hacia dónde abre? Bueno, ya una vez que sabemos que quién tiene el término cuadrático, si es X, pues es una parábola vertical. Si es Y, pues es una parábola horizontal. Nos vamos a fijar en lo siguiente. Dense cuenta que los términos lineales, aquí los voy a poner con otro color, Y, X y X, son positivos. Aquí tengo más Y, más Y, más Y, más Y. Cuando tengamos ya los términos lineales con coeficiente 1, porque cada uno de esos términos tiene coeficiente 1, positivo, entonces ahora sí nos fijamos del otro lado de la igualdad qué signo tiene Y o qué signo tiene X, qué signo tiene la parte cuadrática. Porque si tiene signo positivo y X es el elemento al cuadrado, pues entonces la parábola abre hacia arriba. Si tuviese signo negativo y Y es el término que está elevado al cuadrado, pues entonces la parábola estaría de manera horizontal, pero abriría hacia la izquierda. Para que no se confundan, pueden tomar en consideración lo siguiente. Si el término cuadrático de la parábola es negativo, entonces tendríamos lo siguiente. Imagínense que tengo aquí un planito XY y tengo una parábola, no me importa si es horizontal o vertical, el término cuadrático es negativo. Bien, eso quiere decir que en una posición la parábola estaría de esta manera y en otra posición la parábola estaría de esta manera. Una con el término cuadrático asociado a X y otra con el término cuadrático asociado a Y. Bueno, a ver aquí con este dibujito. Si el término cuadrático es negativo, ustedes pueden ver que la parábola abre contraria a la dirección de los ejes coordenados. No importa si tienen y cuadrada o x cuadrada. Ese término cuadrático es negativo, la parábola abre contraria a la dirección del eje coordenado. Siempre. En cambio, si el término cuadrático es positivo, la parábola abriría o así o así, en dirección del eje X y del eje Y, en el caso de la parábola vertical. Sí les queda claro esta forma de identificar cómo dibujar la parábola cuando se tiene un coeficiente cuadrático negativo. Simplemente hay que seguir el sentido contrario al eje. Como el eje X se dirige hacia la derecha y el término cuadrático es negativo, entonces abro la parábola hacia la izquierda. Me voy a la dirección contraria.
Bueno, ¿algún comentario al momento? Ujú. Ah, sí, no importa dónde se encuentre ubicada la parábola en el plano. Aquí lo que podríamos decir es que la forma o la dirección hacia donde abre siempre sigue o va en contraflujo de la dirección del eje coordenado. Pero no importa, puedo tener la parábola por acá y una parábola así, de todos modos me indica que el término cuadrático es negativo. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno, vamos a ver un ejemplo rápidamente de esto. Tengo la siguiente cónica. Va a ser obviamente una parábola. Aquí tengo esta parábola. Entonces lo que queremos hacer es construir esta parábola, dibujarla, hacer un esbozo de su gráfica. Lo vamos a hacer aquí en el pizarrón y ya después corroboramos si efectivamente es la cónica que hemos dibujado, lo verificamos en GeoGebra. Entonces, a ver, de inicio, vean la ecuación y díganme si ya nos proporciona alguna información en específico. Ok. Al momento podemos decir que es horizontal. Bien, y eso es debido a que tenemos y cuadrada. Si tuviésemos x cuadrada, pues sería vertical. Bien, la parte de verificar si es positiva, si abre en dirección del eje X o abre en contra, lo vamos a corroborar ya una vez que tengamos separados los términos en Y de un lado y los términos en X del otro. Recuerden que los términos en X siempre deben tener coeficiente 1. Los términos lineales, en este caso, los términos X deben tener coeficiente 1. Y los términos Y, en el caso de la parábola vertical, también deben tener coeficiente 1. Entonces, voy a separar los términos. Primero, todo lo que tiene Y lo voy a dejar de este lado. En la parábola es más simple realizar la agrupación porque todo lo que tiene Y o la variable cuadrática lo puedo dejar de un lado y todo lo que no lo puedo pasar al otro. Entonces, este menos 48x debe estar del lado derecho como 48x y este menos 71 debe estar como más 71. Bien, a ver, ahí sí quedó claro por qué pasé de un lado y por qué dejé algunos términos a la izquierda. Bueno, pues del término cuadrático hagamos lo que hicimos la vez anterior. Primero, factorizamos el número que acompaña al y cuadrada o al término cuadrado. Y entonces de aquí tendría que, de 20 lo divido entre 4 para que me quede 5. Y como en la parábola la parte lineal también debe tener coeficiente unitario, tendría que realizar la factorización.
Pero eso lo voy a hacer hasta el final, ya que una vez que se completen los cuadrados, tanto de un lado como del otro, ya podemos realizar la factorización. No les recomiendo que lo hagan antes, porque entonces probablemente tendrían que manejar fracciones. Hasta que ya hagamos el cuadrado completo, ya después ya pueden factorizar del lado derecho. Entonces, al momento vamos a dejarla de esa forma. No le va a pasar nada. Bien, pues vamos a completar el cuadrado. ¿Qué hacemos para completar el cuadrado? Exacto. Entonces, aquí le vamos a sumar el 5, el coeficiente que tengamos aquí, lo dividimos entre 2 y lo elevamos al cuadrado. Y del otro lado se va a quedar 48x más 71. Ahora, ya le agregué el término independiente del lado izquierdo, entonces para no afectar la igualdad, también se lo voy a agregar de una vez del lado derecho. A ver, 5 medios al cuadrado sería 25 cuartos. Que al multiplicarse por este 4, porque recuerden que el 4 está afectando todo lo dentro del paréntesis, entonces eso indicaría que de este lado le tengo que sumar 25. ¿Sí? Recuerden, cuando completan el cuadrado, le agregan aquí este término dentro del paréntesis, debe estar multiplicado por lo que tienen afuera, el factor que está multiplicando, y ese resultado es el que suman acá, de ahí salió ese otro 25. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, ¿qué pasó? Sí, este debería ser menos. Es más, déjenme, le borro aquí un poquito del espacio. Este debería ser de esta forma. Porque es este coeficiente entre 2. Sí, sí, a final de cuentas al elevarlo al cuadrado quedaría como más, pero precisamente para no perder este signo, también podemos acompañarlo aquí dentro del cuadrado. Mm, Pues si ya saben que a final de cuentas el signo se va a perder, pues de hecho ya podrían incluso agregar nada más 25 cuartos, ya el elemento al cuadrado, sin necesidad de ponerlo aquí de manera explícita. Ni nada. Bueno, a ver, voy a reescribir esta ecuación ya simplificando algunos de los términos. Entonces, recuerden que ya completamos el cuadrado, por lo que esto nos quedaría como y menos 5 medios elevado al cuadrado. Esto por 4 tendría que ser igual a 48x más. Y sumamos 71 más 25, entonces 71 más 25 les da 96. Bien, con esto pues ya podemos factorizar entonces el coeficiente que acompaña a la x. Entonces si a 96 lo dividen entre 48 les devuelve 2. Y acá voy a subir rápidamente antes de continuar.
Observen que la forma en la cual escribimos la ecuación canónica de la parábola es dejar x o y menos su respectiva coordenada solas. Y el término cuadrático es el que estamos dividiendo entre el lado recto. Entonces, aquí ya que tengo la ecuación, lo que voy a hacer es dividir todo entre 48 para que me quede 4 sobre 48 multiplicando por este y me quede x más 2. Sí, Aldo, ¿qué pasó? No, pues es indistinto. Si consideras que es más simple dejar el cuadrático solo, pues adelante, ¿eh? No hay ningún problema. Sigue siendo la misma ecuación. De nada. Bueno, aquí ya nada más voy a simplificar un poquito. Cuando 4 sobre 48 lo simplifican, les queda 1 sobre 12. Por y menos 5 medios es igual a x más 2. Y ya tenemos la ecuación en forma canónica. Entonces, pueden dejarla de esta forma o bien también pueden dejarla de esta forma. Aquí cualquiera de las dos es correcta. Recuerden que lo importante es reconocer que el vértice de la parábola, se encuentra en el término que acompaña a la x, y recuerden que siempre le vamos a cambiar el signo. El término que acompaña a la y, ahí es donde se va a encontrar el lugar, el vértice es el lugar donde la parábola cambia de dirección. Porque, por ejemplo, si la parábola viene haciendo esto, el lugar en el que, digamos, regresa de la dirección de donde viene, pues es precisamente en este lugar, y pues este es el vértice de nuestra parábola. Entonces, el vértice es justamente el punto medio de la parábola, por donde pasa el eje de simetría. Bien. Ya tenemos el vértice. Y por otro lado, este término es 4 veces la distancia focal. Entonces, al despejar A, resulta que la distancia focal es 3. Y ahí es donde podemos ubicar el lado recto. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, vamos a dibujarla. Vamos a dibujar la parábola ya con estos datos que tenemos. Entonces, voy a poner aquí un sistemita coordenado. XY. Vamos a decir que este es 1, 2. ¿Qué pasó? Ajá, sí, también podemos tomarlo desde esa perspectiva.
Porque para calcular los vértices, es más, lo voy a subir acá arriba. Para encontrar las coordenadas del vértice, tenemos aquí en las ecuaciones en forma canónica que es la variable menos su coordenada. Entonces, si yo tengo de este lado, tengo x más 2, eso quiere decir que en esencia tendría x menos 2 y por lo tanto h tendría que ser igual a menos 2. De ahí salió el cambio de signo. En nada. A ver, vamos a dibujar pues esta curva. A ver, ahí estamos. A ver, ahí tengo... Ahí dividí 2. Voy a dividir 2 para acá. Bueno, un poquito más. 1, 2, 1, 2. Entonces, ubiquemos el vértice. El vértice de esta parábola se encuentra en menos 2 y 5 medios. Bien. Entonces, menos 2 en x es en esta parte. 5 medios, pues vendría siendo 2.5. Entonces, debe estar el vértice más o menos por aquí. Bien. Ahora, recordemos que este A igual a 3 me dice la distancia entre el foco y el vértice. Por lo tanto, la distancia entre foco y vértice debe estar sobre la misma recta, la recta de simetría de la parábola, y debe estar a una distancia de 3. Debido a que sabemos que el término aquí cuadrático es positivo, entonces significa que esta parábola abre hacia la derecha. De esta manera, el foco debe ubicarse 3 unidades hacia la derecha del vértice. 1, 2, 3. Más o menos por aquí estaría el foco de nuestra parábola. Este sería el vértice. Y a partir del foco vamos a medir pues precisamente esta distancia de 12. Entonces hay que tomar en cuenta que todo el lado recto mide 12. Si quiero dibujar una rama o la otra de la parábola, pues ese 12 debo dividirlo a la mitad. Entonces aquí voy a poner 12 entre 2, me devuelve 6. Y a partir del foco, cuento 6 unidades, en este caso hacia arriba y otras 6 hacia abajo. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, me falta por acá una. Aquí estaría uno de los puntos de la parábola. Y el otro punto estaría hacia arriba a 12 unidades. Entonces voy a mover este planito 12, 6 unidades. Este planito coordenado lo voy a mover un poquito hacia abajo. Entonces mido 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más o menos estaría como por acá. De esta forma, toda esta distancia serían los 12 que tenemos aquí, que nos dio del lado recto. Y a cada lado del foco, pues tendría 6 unidades. Entonces la parábola más o menos debe realizar algo así.
Esta es una parte de la rama, obviamente continúa. Y esta es la otra parte de la parábola. Y pues también continúa. Más o menos así estaría dibujada nuestra parábola. No, hay diferentes métodos para dibujar parábolas y pues el compás solamente les ayudaría para utilizar circunferencias auxiliares. Entonces, si quieren dibujar a mano de manera más aproximada una parábola, eh, pues sí les recomendaría que investiguen algunos de los métodos. Hay muchos dentro de la disciplina del dibujo técnico, hay muchas técnicas precisamente para dibujar las cónicas. No solamente la parábola, también la hipérbola, también la, la elipse. Eh, pues ahí sí no tengo idea. Bueno, últimamente, debido al desarrollo del software de diseño asistido, como AutoCAD, por ejemplo, pues ya es más fácil realizar este tipo de construcciones mediante software. Digo, puede ser que en algún momento, pues sí, todavía se opte por utilizar el papel y las técnicas de dibujo. Pero ahí sí, pues depende en realidad del lugar donde se lo soliciten. De nada. Díganme si puedo abrir GeoGebra. Bueno, a ver, nada más déjenme. Abro la hoja de GeoGebra en la que estamos trabajando. A ver, nada más que se está tardando un poquito, pero en un momento ya les va a aparecer ahí. Ahí ya se ve, ¿no? Bueno, este es el de las cónicas. Nada más le voy a decir nuevo. Y aquí en graficación. Bueno, lo voy a hacer un poco más pequeño. Bueno, ¿cómo lo ven? ¿Sí lo ven bien? ¿Sí se distinguen los números de los ejes? Vale. A ver, entonces pues voy a poner la ecuación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mm, sí, pero lo que sucede es que todo digámoslo así, lo vemos desde arriba o desde una perspectiva en la cual podemos establecer el plano XY. Me voy a pasar otra vez a la pizarra para comentar eso. Ajá. Sí, podemos verlo de esta forma. Como la veríamos en cierta manera vertical, podríamos considerar lo siguiente.
Puedo tomar, por ejemplo, el eje X en 3 dimensiones. Y pues aquí vería el eje Z. Pero, a final de cuentas, cada uno de los ejes coordenados es equivalente entre sí. Es lo que en álgebra lineal le llamaríamos transformación lineal, en el cual, por ejemplo, un punto sobre el eje X lo podemos transformar en un punto sobre el eje Y. Bueno, aquí lo pondría en 3 dimensiones para que la transformación tenga lo que se llama inversa. Entonces, un punto sobre el eje X lo puedo pasar al eje Y y pues como puedo al eje Z, entonces como puedo hacer esa transformación entre uno y otro y volver libremente, pues podemos asumir que si no estuviese el cono, nuestro eje Z sería el eje Y, porque estaríamos transformando el eje Z en todo el eje Y. Ajá, exactamente. Convertir el eje Z ya sea en X o en el eje Y. De nada. A ver, vuelvo a GeoGebra. Ahí lo tengo. A ver, la ecuación que estamos trabajando era 4y cuadrada menos 48x menos 20y menos 71 igual a 0. Ay, aquí me faltó la y. Bien, aquí tenemos nuestra parábola. Observen que efectivamente coincide con lo que habíamos dicho. Es una parábola horizontal y debido al signo de la parte cuadrática, pues abre hacia la derecha. Bien, a ver, díganme qué coordenadas nos dio el vértice. Menos 2,5 medios. Bien, observen cómo efectivamente el vértice se encuentra en el punto donde la parábola cambia de dirección. Bueno, en sí la parábola está cambiando constantemente de dirección. A lo que me refiero es que hace la curva como vuelta en U, ¿no? Ese es justamente el punto donde en lugar de llegar al vértice, ahora se está alejando de este punto. Bien. Vamos a ver. De acuerdo a lo que habíamos comentado, el foco debe estar directamente sobre la misma recta del vértice, que sería una recta paralela al eje coordenado. Entonces voy a trazar una recta paralela al eje X. Esta se daría en y igual a 5 medios. ¿Por qué 5 medios? Pues porque es la ordenada del vértice de esta parábola. Bien, el foco debe ubicarse a una distancia de 3 sobre esta recta. Entonces, ¿en qué lugar, qué valor de X sería la ubicación del foco? En 1. Entonces, el foco tiene que ser menos 2 más 3. De ahí nos da el 1. Y está sobre la misma recta. Este es el foco. Bien. Entonces, voy a ponerles aquí directamente la distancia de vértice a foco. Observen que efectivamente es 3, porque es lo que habíamos comentado de la distancia focal. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trazar una recta que pase por el foco. Va a ser una recta perpendicular a la que ya tenemos ahí dibujada. Entonces, la recta perpendicular debe pasar por x igual a 1. Vean cómo tengo ahí la recta perpendicular que pasa por el foco. Es perpendicular a la recta que contiene al vértice y al propio foco. Bien. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer que esta parábola se corte con esta recta.
para que me devuelva estos puntos A y B. Y voy a medir la distancia entre A y B. Y ven cómo efectivamente nos dio que es 12, la longitud del lado recto. Si yo mido la distancia que hay entre F y B, pues tenemos 6, la mitad del lado recto, que fue lo que hicimos para dibujar nuestra parábola. Contamos 6 unidades abajo del foco y 6 unidades arriba de él. Y con esto pues ya tenemos dibujada nuestra parábola. Entonces, el esbozo que hicimos en la pizarra corresponde con la realidad que nos está mostrando aquí directamente GeoGebra. Bueno, ¿algún comentario al momento? ¿Qué pasó? No, sí, siempre tiene que ser equidistante, porque la parábola es una curva asimétrica. De hecho, esta recta F, que voy a poner en color rojo, es el eje de simetría. Entonces, la rama superior de la parábola la vemos reflejada sobre esta recta en la rama inferior, entonces debe ser equidistante. De nada. ¿Quién más? Ah, vale. Bueno, sí. Voy a pasarme a la pizarra. Y cuando tenemos este elemento, este de aquí abajo, en este caso es 12, cada parábola varía. Resulta que el elemento A lo calculamos al dividir ese 12 entre 4. 12 es lo mismo que 4A. Y entonces el foco lo encontramos a partir del vértice sobre esta recta, pero contando aquí esa división que hicimos. Entonces, si yo tengo que el lado recto mide 4A, SA igual a 3 es la distancia que camino desde el vértice hasta el foco. Entonces, si el vértice tenía coordenadas -2, 5 medios, y para llegar al foco estoy caminando de manera horizontal, pues a este -2, la coordenada del vértice, le sumo este 3 y llego al 1. Así es como obtuve el foco. De nada. Es que aquí hay que tomar en cuenta que al expresar la ecuación de esta manera, tendría aquí este 1 sobre 4a igual a x menos h. Entonces lo que nos interesa es precisamente el 4a. Si lo tomo en la otra escritura, a pesar de que esté en diferente posición, lo que me interesa es el 4a. De ese 4a, pues ya puedo sacar quién es la distancia focal. Lo que me interesa es el 4a, no el lugar donde se encuentra en la ecuación. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? No es necesario que calculemos la directriz, pero ustedes pueden ubicarla porque la directriz y el foco son equidistantes del vértice. Es decir, si por acá tengo 3 unidades, la distancia que separa el vértice de la directriz
también es 3 y pues es una recta paralela al lado recto. Entonces aquí tendríamos la directriz de la parábola. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno, ¿les puedo borrar? ¿Qué pasó? Ujú. Nada más con el término XY, en ese caso estaría presente el término XY. En un momento comentamos qué es lo que sucede con esa situación, porque pues, tiene que ver con la traslación de ejes. Nada más lo vamos a comentar, no vamos a hacer cosas más al respecto, pues porque la rotación de ejes coordenados lo van a ver en álgebra lineal y lo van a ver de una forma más rápida que como lo vamos a comentar aquí. Pero en esencia, aunque la parábola tenga tenga sus ejes oblicuos a X y a Y, su eje de simetría sea oblicuo a X y a Y, o en otras palabras, que la tengamos rotada, como coloquialmente decimos, de todos modos conserva todas sus propiedades. Lo único que cambia pues va a ser su representación, que es la ecuación. De nada. ¿Les puedo borrar? Vale. Lo que es la rotación de ejes coordenados con algo que se llama formas cuadráticas. Bien. A ver, quiero que veamos este problema, porque es un problema en el cual podemos controlar lo que sucede con la cónica. Además de que, pues me gustan mucho este tipo de problemas en los cuales debemos encontrar algunos valores en particular. Entonces, voy a poner aquí una cónica. La cónica que tengo es la siguiente. Kx cuadrada menos y cuadrada es igual a menos 1 menos k. Aquí la pregunta es, ¿qué valores o valores puede tener k para tener una cónica? Es un análisis que vamos a llevar a cabo para forzar a que esta ecuación que tiene coeficientes desconocidos tenga o no tenga una cónica en particular, representa o no representa una cónica en particular. Dense cuenta que tiene los términos x cuadrada, y cuadrada y pues términos independientes. Están presentes los dos términos cuadrados. Eso quiere decir que muy probablemente, dependiendo del análisis que hagamos, no vamos a tener una parábola. Entonces podríamos tener las otras cónicas, elipse, hipérbola o circunferencia tal vez. Bueno, a ver, ¿cómo vamos a hacer el análisis? Vamos a partir de lo que sabemos ya de las cónicas y además de la forma canónica, de la ecuación en forma canónica. Bueno, a ver, ¿qué valor puede tomar k? Vamos a dividirlo en 3 secciones. Vamos a analizar esto en 3 secciones. Cuando ustedes trabajan con números, ¿cuántos tipos de números, de acuerdo a su signo, conocen? 3. ¿Cuáles son? A ver, tenemos
números negativos, es decir, k puede ser menor a 0. Tenemos un número neutro que vendría siendo el 0. Y tenemos números que son mayores a 0, los números positivos. Entonces son las tres formas o las tres tipos de números que podemos tener para acá. Bueno, dense cuenta que dos son desigualdades, entonces pues no podemos tomar un numerito y evaluarlo y a ver qué nos da y con eso generalizar. Eso sería un caso especial. Y pues para que fuese válido tendríamos que probar con todos los demás números. Obviamente no vamos a terminar, porque el conjunto de los números reales es infinito. Bueno, el único número con el que sí podemos probar qué es lo que sucede cuando k es igual a un valor determinado, pues es en este caso. Entonces, vamos a probar con k igual a 0 qué es lo que sucede con esta cónica. Bien, voy a sustituir k igual a 0 en esta ecuación. Si sustituyo k igual a 0, pues x cuadrada se vuelve 0, porque tendría la siguiente ecuación. 0x cuadrada menos y cuadrada es igual a menos 1 menos k, menos 0. Entonces, esto queda reducido a menos y cuadrada igual a menos 1. Puedo multiplicar por menos 1 a ambos lados y resulta que y cuadrada es igual a 1. Bien, ¿esto qué cónica les representa? Nos representa rectas, de hecho no solo una, nos representa dos, porque esta ecuación tendría dos soluciones, cuando y es igual a 1 y cuando y es igual a menos 1. Entonces cuando k es igual a 0 no tenemos cónica, tenemos dos rectas. Bueno, en esencia podríamos decir que es una cónica degenerada. Cuando hablamos de elementos degenerados quiere decir que podemos modelarlos a partir de ecuaciones de algún elemento en particular, pero no representa ese elemento en particular. Entonces, estas dos rectas no son cónicas, pero las podemos representar a partir de la cónica que tenemos acá arriba, de la ecuación de la cónica que tenemos acá arriba. Esta, cuando k es igual a 0. Bueno, ahora, ya analizamos qué sucede con k igual a 0. Hay que analizar qué pasa con los otros dos casos. ¿Qué pasa cuando k es un número negativo? ¿Qué pasa cuando k es un número positivo? Y entonces para ello vamos a modelar la ecuación que tenemos para que nos dé un tipo de cónica en específico. Bueno, a ver. Con k igual a 0 sí quedó claro que nos dio dos rectas. Bueno, a ver, voy a reescribir acá nuestra ecuación. Es más, yo creo que para que esto sea más rápido, la voy a copiar. Y la voy a pegar acá. Bien. A ver, vamos a analizar qué es lo que sucede con k, un número positivo. A ver, k va a ser mayor a 0. Bien. Voy a obtener la ecuación en forma canónica de esta cónica. Entonces, primero tengo esto. Parto de aquí. A ver, ¿qué necesito en particular para encontrar la forma canónica de esta ecuación?
que sea igual a 1, es decir, todo lo que tengo acá con los cuadrados tiene que ser igual a 1. Entonces, pues lo que debo hacer es dividir a ambos lados entre menos 1 menos k. Voy a hacerlo. Primero divido el término kx cuadrada entre menos 1 menos k. Y esto tendría que ser igual a 1. Bien. A ver, tomemos el caso que k sea mayor a 0. Eso quiere decir que este término va a ser positivo. A ver, si este término es positivo y este es negativo, ¿qué cónica tienen? Es una hipérbola, exacto. Entonces, con k mayor a 0, tenemos una hipérbola. Bien. ¿Qué pasó? Ok. A ver, ahora, ¿qué otra característica debe cumplir esta ecuación en forma canónica? No, no porque... Ajá, porque h puede ser igual a 0, k puede ser igual a 0, y entonces su centro de esta cónica está ubicado en el origen. Hay otra parte importante. No, no. No, otra. En los denominadores no puede haber negativos porque recuerden que la forma canónica de una hipérbola abajo tiene cuadrados. En la forma canónica de una hipérbola, como en los denominadores hay cuadrados, pues los números al cuadrado siempre son positivos. Eso quiere decir que tanto este denominador, que es el mismo que este, como son estos elementos al cuadrado, debe ser positivo. Entonces, menos 1 menos k tendría que ser mayor a 0. ¿Sí queda claro eso? Bueno, pues entonces vamos a encontrar la solución para acá. A ver, sumo ambos lados de esta desigualdad k, o como coloquialmente dicen, este menos k lo pasan del otro lado sumando, y resulta que k, además de que sea mayor a 0 para que me devuelva una hipérbola, pues resulta que también k tendría que ser menor a menos 1. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con esos dos casos. Entonces, hipérbola. K tendría que ser mayor a 0 o bien, bueno, le voy a quitar el acento que según no se debe escribir. K tendría que ser menor a menos 1. Bueno, en este caso ya encontramos los intervalos que debe cumplir K. Aquí sí ya podemos establecer un valor dentro de este intervalo para verificar qué es lo que pasa con la cónica. Entonces, por ejemplo, si k tiene que ser mayor a 0, voy a tomar entonces en consideración el valor de 1 y vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Entonces, sustituyamos 1 en esta ecuación. A ver, si k es igual a 1, ¿cómo nos queda esa ecuación en forma canónica?
¿Están de acuerdo que nos queda x cuadrada sobre menos 2? Menos y cuadrada sobre menos 2. Y esto igual a 1. ¿Sí están de acuerdo? Bueno. Pues nada más puedo realizar un cambio de signos. Bueno, no un cambio de signos. Una simplificación de signos. Recuerden que cuando tengo el signo negativo en una fracción, lo puedo asociar al numerador, al denominador o a la fracción completa. Menos entre menos, más. Y pues sí tenemos una hipérbola, ¿no? Bueno. Ajá, exactamente, una hipérbola con el semieje transverso en el eje Y. Con centro en el origen, exactamente. Bueno. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el otro caso? Demos un valor acá de 2. Bueno, no es cierto, de menos 2. Porque K tiene que ser menor a 0. Entonces, a ver, sustituyan en la ecuación K igual a menos 2. ¿Están de acuerdo que tendrían menos 2x cuadrada entre 1 menos y cuadrada entre 1 y esto es igual a 1? Regreso aquí a la ecuación. A ver, sustituyendo K igual a menos 2 porque nos dio aquí un valor de menor a menos 1, entonces sustituyamos un valor en la ecuación. K igual a menos 2. ¿Sí nos queda eso? ¿Sí? Bueno. ¿Qué lugar geométrico es este? Sí, esta. No. Este no es ningún lugar geométrico. No, porque aquí tenemos dos negativos. La suma de negativos igual a un número positivo. Pues eso en los números reales no existe. Si trabajásemos con complejos, sí existiría. Pero no estamos trabajando con complejos, con números complejos. Exactamente. Ya encontramos que este intervalo no es válido. Solo es válido cuando K es mayor a 0 para tener una cónica que sea una hipérbola. ¿Sí queda claro esto? Bueno, ahí le voy a bajar un poquito y voy a trazar aquí una recta real, que sería acá. Al momento hemos encontrado estos números trascendentes para los valores de K. 0 y menos 1. Encontramos que por encima de 0, sin incluirlo, no estamos incluyendo el 0, tenemos hipérbola. Si ahora tomamos en cuenta el valor de 0, ya nos dimos cuenta que tenemos rectas. Acabamos de ver que con números anteriores a menos 1,
Pues tenemos nada, porque este no es ningún lugar geométrico válido. En los complejos sí, pero no estamos trabajando con complejos. Estamos trabajando nada más con números reales, porque estamos hablando de geometría. Entonces, anteriores, los valores anteriores a -1 no forman ningún lugar geométrico. Acá lo acabamos de corroborar. Nos hace falta analizar qué pasa de -1 a 0. Entonces, vamos a analizar el caso de -1 a 0. Vamos a ver qué sucede cuando k es igual a -1, pero lo vamos a tomar directamente con la ecuación que nos dieron de la cónica. Es decir, si yo tengo, o bueno, en un inicio tenía la ecuación kx cuadrada menos y cuadrada igual a -1 menos k, ¿qué pasa si k es igual a -1? Que es justamente el valor que tenemos aquí como una frontera. Tendría menos x cuadrada menos y cuadrada es igual a -1 menos -1. ¿Están de acuerdo que entonces esto se convierte en menos x cuadrada menos y cuadrada igual a 0? Y entonces, si multiplico por -1 a ambos lados, tengo que x cuadrada más y cuadrada es igual a 0. ¿Eso qué cónica es? Podremos decir que es una circunferencia de radio 0, pero en realidad es un punto. Porque nada más tendríamos el centro. Entonces, con k igual a -1, tenemos un punto. Y pues ahora lo último que nos hace falta es saber qué nos va a devolver desde -1 a 0. Ya dijimos que no nos puede devolver una hipérbola, una parábola, pues porque tenemos los dos términos cuadráticos, x cuadrada y y cuadrada. ¿Qué sucede de -1 a 0? De -1 a 0, sin incluirlos, vamos a tener una elipse. Vamos a ver por qué vamos a tener una elipse desde -1 a 0. Bien. Voy de nuevo a la ecuación en forma canónica que obtuvimos aquí arriba. Entonces, la ecuación en forma canónica que teníamos era kx cuadrada entre -1 menos x menos y cuadrada entre -1 menos k, y esto tendría que ser igual a 1. Bien, vean lo que voy a hacer ahora. Los signos negativos de -1 menos k los voy a factorizar. Esto me va a quedar como kx cuadrada entre menos 1 más k menos y cuadrada entre menos 1 más k. Hago lo mismo que hicimos hace un rato. Este signo negativo lo voy a asociar a toda la fracción. Entonces esto me quedaría como menos kx cuadrada entre 1 más k. Y menos entre menos nos queda más y cuadrada entre 1 más k. Esto tendría que ser igual a 1. Bueno. Ahora, ¿qué necesito? ¿Qué pasó?
Ah, vale. Sí. La factorización del signo negativo de menos 1 menos k, ¿ese sí está claro? ¿Aquí? ¿En esta parte? Ah, lo único que hice pues es tomar la ecuación en forma canónica que ya teníamos aquí arriba, justamente esta. Es esta misma. Y en el denominador lo único que hice fue factorizar el signo negativo. Por eso al factorizar el signo negativo me queda 1 más k, entre paréntesis. Y por último, pues este signo negativo lo asocié directamente a toda la fracción. Y este menos entre este menos, pues me devuelve más. Eso fue lo único que pasó. De nada. ¿En dónde? ¿Aquí arriba? ¿Este? Es que en realidad aquí... Ah, ya entendí. La tomamos desde el inicio porque si evaluamos aquí k igual a menos 1, esto se nos va a devolver un denominador 0. Y pues ahí nos vamos a meter en muchos problemas porque tendremos una división entre 0. Bueno, a ver, aquí nada más rápidamente. ¿Qué tipo de cónica voy a tener aquí? Ya evaluamos cuando k es positiva. ¿Qué sucede si en este caso k es negativa? ¿Qué sucede aquí si k es negativa? Se vuelve una elipse. Con k negativa, ese término en x cuadrada me quedaría en la forma x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Ya de ahí sacamos que entre 1 y 0 debe ser una elipse, porque ya sabemos que entre menos 1 y 0 debe ser una elipse, porque ya sabemos que antes de menos 1 pues no es ningún lugar geométrico. Pero hay que recordar que efectivamente los denominadores 1 más k y 1 más k deben ser positivos, porque son elementos elevados al cuadrado, entonces deben ser positivos. De esta forma, el intervalo de valores para k tiene que ser mayor a menos 1. Y en consecuencia, como k es menor a 0 y k es mayor a menos 1, con estos valores tenemos una elipse. Y nada más rápidamente subo y ahora bajo. Recuerden que el intervalo que nos hacía falta analizar es precisamente este lugar de menos 1 a 0, donde encontramos que es una elipse. Sí, sí, por eso. Porque estamos estableciendo que k es negativo y como k es negativo, este negativo por este negativo se vuelve positivo. ¿Sí quedó claro por qué esto es una elipse? Con estos valores de k. A ver, díganme si me puedo pasar rápidamente a GeoGebra. Bien, a ver, voy a borrar este.
Y pues vamos a ver. Primero voy a definir K, que va a ser un deslizador, un elemento aquí de GeoGebra que va a dar valores conforme yo voy moviendo este punto. Entonces, primero lo voy a dejar ajustado en K igual a 0. Y voy a colocar la ecuación que estamos trabajando, que era kx cuadrada menos y cuadrada tiene que ser igual a menos 1 menos k. Bien, recuerden que habíamos dicho, con k igual a 0 nos daba dos rectas, y igual a 1, que es la recta que se encuentra arriba, y y igual a menos 1, que es la recta que se encuentra abajo. Bien, con k mayor a 0 descubrimos que se trata de una hipérbola, que esta ecuación nos representaría una hipérbola. Voy a poner k mayor a 0. Vean cómo efectivamente es una hipérbola. Y digo, aquí el deslizador me marca hasta 5, pero en esencia k puede tener cualquier valor más adelante de 5. Entonces vean cómo efectivamente con k positivo tengo una hipérbola. Acabamos de encontrar que con k entre menos 1 y 0 vamos a tener esto, una elipse. Vean que k es negativa y conforme me voy acercando a menos 1, la elipse se va haciendo más pequeña. Ahí parece circunferencia, pero sigue siendo una elipse. Vean que cuando k es igual a menos 1, efectivamente tengo un punto, que es lo que habíamos encontrado. Cuando tenemos k igual a menos 1, tenemos un punto. Y con valores de k antes de menos 1, desaparece porque ya no hay lugar geométrico, que es precisamente el mismo análisis que acabamos de realizar. Entonces, podemos ver que en este ejemplo podemos forzar a una ecuación a representar nada, un punto, una elipse, dos rectas, en este caso rectas paralelas, o una hipérbola. Y entonces aquí podemos establecer que dada una cónica, yo puedo tomar uno de sus coeficientes, variarlo para ver en qué momentos la cónica toma una posición, toma otra posición, o se trata de una elipse, o se trata de una hipérbola, o lo que sea, ¿sí? Entonces, con esto podemos darnos cuenta que podemos manipular las estructuras, en este caso geométricas de las cónicas, para adecuarlas a nuestras necesidades. ¿Cómo lo hicimos? Haciendo un análisis y verificando el resultado. Y pues eso es lo que hacemos todos los días en la ingeniería. Vamos variando los parámetros de un fenómeno y vemos qué resultado nos da. Es lo que se llama controlar un sistema. ¿Qué pasó? Uh-huh. Uh-huh. Ajá, sí, exactamente, podemos hacerlo de esa forma. De hecho, sí, sí, exactamente. De hecho, quería ver este ejemplo y darle prioridad a lo de rotación de ejes y traslación, porque en funciones necesitamos manejar desigualdades y el próximo lunes vamos a comenzar a ver funciones. Entonces, quería ver este ejemplo precisamente para que veamos una forma un poco simple de cómo resolver desigualdades. Ya cuando estemos en funciones vamos a formalizar un poquito más la manera de desarrollar estas desigualdades, porque aquí hubo un paso en el que les comenté, pues vamos a analizar qué pasa cuando damos un valor en este intervalo y cuando damos otro valor en este otro intervalo. Hay ocasiones en las que no vamos a poder realizar eso
y tenemos que darle cierta formalidad a la solución de desigualdades. Entonces, en este caso sí pudimos hacerlo, pues porque a final de cuentas tenemos solamente dos casos que evaluar, hipérbola, bueno, tres en esencia, hipérbola, elipse y ningún lugar geométrico, pero ya más adelante ya no es tan sencillo y entonces tenemos que utilizar lo que vendrían siendo las intersecciones entre subconjuntos, uniones, etcétera, ¿sí? Entonces, para que tomen en cuenta eso, de que ya a partir de este momento ya no vamos a resolver desigualdades tan fácilmente, sino que ya le vamos a dar un poquito más de formalidad y además nos vamos a enfrentar a casos un poco más complejos. Bueno, ¿hasta aquí algún comentario? Sí, en este caso nos fijaríamos en la ecuación. Y ya una vez que vemos la ecuación, entonces la modelamos en uno de los dos casos, como lo hicimos hace un rato. La ecuación la modelamos para que fuese una hipérbola, nos dimos cuenta que es con K positivo, o para que fuese una elipse, nos damos cuenta que K es negativo. Entonces, lo que hay que hacer es forzar a que la ecuación tenga una forma, la forma de la cónica que estemos investigando en primera instancia. Y después vemos con el caso contrario, o bueno, con el caso alternativo. Sí, de hecho, este ejemplo pudimos ver primero, a ver cómo con qué nos da una elipse y después ver con qué nos da una hipérbola. Ni nada. ¿Qué pasó? De preferencia porque es la manera más rápida de identificar la cónica a la cual estemos trabajando. Voy a pasarme a la pizarra y voy a subir hasta esta ecuación, a esta. Cuando nos dieron la ecuación de manera completa, pues resulta que por este signo hubiésemos pensado, pues directamente es una hipérbola, cualquier valor de k va a ser una hipérbola. De hecho, aquí abajo fue precisamente lo que lo que tomamos en consideración con k mayor a 0 directamente fue una hipérbola. Pero nos dimos cuenta, justamente aquí abajo, que no todos los valores de k cumplen con que sea una hipérbola. Habrá algunos en los cuales el lugar geométrico no exista. Y eso solamente lo pudimos determinar, pudimos descartar ese caso al pasar la ecuación en forma canónica. Si la ecuación con el coeficiente desconocido ya nos da suficiente información para poder asegurar directamente que se trata de una u otra cónica, entonces directamente con la ecuación podemos hacerlo. Pero pues aquí no fue el caso, entonces es recomendable que lo pasen a la forma canónica para que tengan certeza de que efectivamente su conclusión es correcta. Bueno, ¿algo más que deseen comentar? ¿Qué pasó? Uh -huh.
Ah, eso se puede tomar en consideración mediante un tema que se puede resolver mediante un tema que se llama multiplicadores de Lagrange. Y eso lo ven hasta cálculo vectorial. Porque ahí tendrían que tomar a la cónica con el término XY como una función multivariable. Y bueno, pues apenas vamos a empezar el curso de una función, de funciones en una sola variable. Entonces, en ese tipo de ejemplos al nivel que tenemos ahora, no sería muy conveniente tratarlos, pues, porque usaríamos funciones que estarían viendo dentro de un año, prácticamente que estarían viendo dentro de un año. Entonces, pues aquí la respuesta sería que esperemos un año. O si ustedes gustan, ahí en YouTube tengo videos de lo que se llaman los multiplicadores de Lagrange. Pueden darle una vista para tener más o menos una idea de qué hacer. E incluso, de hecho, tal vez podamos ver eso en máximos y mínimos, porque entonces tendríamos, por ejemplo, distancias, la ecuación de una distancia, digo, la fórmula de una distancia, y podríamos despejar esa distancia para sustituirla en la cónica XY y con eso podamos encontrar máximos y mínimos. Yo creo que sí, podemos hacerlo de esa forma. Variar una cónica con término XY, pero hasta que veamos ya la parte de máximos y mínimos. Bueno, ¿algo más que deseen comentar? Aplicaría lo mismo, lo único que tomaríamos en cuenta es pues, la forma de la parábola, qué posiciones puede tomar. Por ejemplo, podría ser que que nos hubiesen dado la ecuación kx cuadrada menos y igual a menos 1 menos k. Y nos hubiesen preguntado, a ver, ¿qué valor de k? ¿Qué valor de k hace que la parábola eh, abra hacia la izquierda, abra hacia la derecha o sea una línea recta? Ajá, ajá, exactamente, porque nos haría falta el término y cuadrada para verificar si tenemos otra cónica, nos haría falta el término y cuadrada. Ajá, ajá, exactamente. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? ¿Qué pasó? Esta pues es nada más la de... es una ecuación que nos ayuda a forzar la posición de una parábola. Es nada más directamente la forma extendida, la forma de la ecuación de segundo grado de una parábola. Bueno, sin el término y cuadrada. Este en esencia no está. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno, pues por último, ya para tomar en consideración los últimos minutos que tenemos de clase,
Esto pues puramente va a ser informativo para que lo tomemos en cuenta. En la lectura de este tema, la lectura 3 que trata de traslación y rotación de ejes, ahí aparecen los desarrollos de las ecuaciones que se utilizan para realizar este tipo de transformaciones, así se les conoce como transformaciones. Son bastante larguitas, entonces, pues, aparte que no nos alcance el tiempo, tampoco quiero aburrirlas así con toda la deducción completa. Por eso se las puse en las lecturas para que puedan seguirlas de una manera un poquito más personal. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos aquí el sistema coordenado XY y resulta que nuestra cónica, por ejemplo una parábola, la tenemos en esta posición? Bueno, pues resulta que podemos reubicarla en un nuevo sistema de coordenadas. ¿Qué es lo que haríamos? Lo que haríamos es lo siguiente, como en la parábola tenemos aquí una componente h, el vértice se encuentra en una coordenada h sobre x y una coordenada k sobre y. Digámoslo así, que el origen de coordenadas lo podemos arrastrar de tal forma que se encuentre directamente sobre el vértice de nuestra parábola. Fíjense lo que va a suceder. Resulta que puedo redibujar un sistema de coordenadas. No es el sistema XY, porque el sistema XY es fijo. Este nuevo sistema le voy a llamar UV. Lo que estamos haciendo es lo que se conoce como una traslación de ejes. Estamos tomando los ejes X y Y al arrastrarlos hacia el vértice de la parábola, que es donde ubicamos directamente las coordenadas H y K, pues resulta que podemos transformar con esta traslación el sistema XY en el sistema UV. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Mediante algo que se llaman ecuaciones de transformación. Esas ecuaciones de transformación tienen que ver con lo siguiente. Al sistema de coordenadas XY lo voy a pasar al sistema de coordenadas UV. ¿Cómo? Mediante un par de ecuaciones que se denotarían de esta forma. Como X es igual a U más H y Y es igual a UV más K. Bien. ¿Por qué tienen esa forma? Lo que sucede es lo siguiente. El origen de coordenadas en el sistema XY, ¿están de acuerdo que lo tengo ahí? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, ¿qué debo hacer para llegar al sistema de coordenadas, al origen del sistema de coordenadas en U? Bueno, pues lo que hago es avanzo H sobre el eje X. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, pues de ahí viene que esté sumando H. Lo mismo va a suceder para el eje Y. Para que yo pueda trasladar este origen de coordenadas hacia el vértice de la parábola, pues lo que hago es ahora sumar K a lo que vendría siendo V. Y con eso ya estoy trasladando todos los ejes coordenados hacia el vértice de la parábola. El origen de coordenadas lo estoy trasladando hacia el vértice de la parábola. Y estoy convirtiendo el sistema de coordenadas XY al sistema de coordenadas UV. Díganme si le puedo bajar.
A ver, me espero entonces un momentito. Ah, porque como estamos transformando X en U y Y en V, lo que tengo que hacer es sustituir la X por la U y la Y por la V. Porque si lo hago solamente sobre los ejes, a X le estoy sumando H y a Y le estoy sumando K. Entonces, para transformar X en U y Y en V, por eso es que tengo que hacer la suma con esas dos variables. De nada. De hecho, esta traslación les va a quedar un poquito más afianzada cuando vean cambio de coordenadas, primero en álgebra lineal y después en cálculo vectorial, porque este tipo de transformaciones se ocupan en esas dos asignaturas. Que bueno, obviamente apenas estamos en la primera semana del primer semestre. Álgebra lineal es en segundo y vectorial es en tercero, más o menos dentro de un año. Entonces, con esas dos asignaturas, esta situación la van a poder generalizar a cualquier otra situación que se les presente. Díganme si ahora sí ya les puedo bajar. Bien. Entonces, esto va a ser lo último y la rotación la vemos el lunes al inicio para que comencemos a ver las funciones. Bueno. A ver, tengo por ejemplo la ecuación en forma canónica. De una parábola. En este caso, a ver, descríbanme rápidamente esta parábola. Es horizontal, positiva. Positiva, abre hacia la dirección del eje X. Muy bien, perfecto. Vean qué es lo que voy a hacer. Voy a sustituir nuestras ecuaciones de transformación directamente aquí. Donde haya X, voy a sustituir U más H. Obviamente este menos H pues es el que está directamente en la ecuación original. Donde vea Y, voy a sustituir V más K. Y pues aquí, como ustedes pueden observar, pues H menos H se simplifican, K menos K se simplifican. Y nuestra ecuación en el nuevo sistema de coordenadas, pues es U igual a 1 entre 4A por V cuadrada. Y vean cómo efectivamente pasamos del sistema de coordenadas XY al sistema UV. Y además, con esta traslación, con estas ecuaciones de transformación, lo que hicimos fue mover el origen de XY a que esté directamente en el vértice de la parábola. Sencillez en las ecuaciones. Porque aquí tendríamos que desarrollar un binomio, pero aquí nada más tenemos un término al cuadrado. Es más fácil manejar un v cuadrado, o bueno, más que fácil, como yo le digo, es más eficiente manejar un solo número al cuadrado que un binomio al cuadrado. Ajá, el origen y todas las demás características. Exactamente. De hecho, esto es como el inicio de lo que sería cambio de coordenadas cartesianas a otras coordenadas como por ejemplo esféricas, cilíndricas. Por ejemplo, en la Tierra no nos conviene utilizar coordenadas XY, XYZ porque es tridimensional. Nos conviene más un sistema de coordenadas que se ajusten a una esfera. Por eso es que las coordenadas en la Tierra las manejamos con paralelos y meridianos y no con coordenadas XYZ.
porque nos ayuda a ubicarnos dentro del planeta de una forma más eficiente.